Medardo nos va a hablar hoy sobre emprendimiento social, clave para el crecimiento sostenible y va a hacer énfasis en Venezuela. Medardo, el nombre completo de Medardo es Medardo José Moradía, es doctor en Administración Gerencial de la Universidad Benito Juárez de México, con una especialización y 2 maestrías en Gerencia de Proyectos de la Universidad Católica Andrés Bello, de SDEN Business School y de la Universidad Católica San Antonio, España. También tiene 3 diplomados en Finanzas Corporativas, Gestión y Planificación Financiera y Marketing Estratégico. Posee una certificación para diseño de cursos según el estándar de competencia EC301 de la Secretaría de Educación Pública de México. Tiene 40 años de experiencia en ejecución de proyectos, programas y portafolios de proyectos para la industria petrolera y siderúrgica, venezolana y mexicana, habiendo ejercido diversas posiciones en las escalas organizacionales. En PDVSA participó en el diseño e implantación de más de 200 proyectos mayores de inversión de capital de petróleo y gas. En CIDOL Venezuela participó en un proyecto mayor para generar oxígeno. En PEV en México ha participado en más de 80 proyectos de confiabilidad y disponibilidad para plantas de procesamiento de petróleo y gas. Como emprendedor, en 2006 fundó Promemora, compañía anónima en Venezuela, y en 2015 funda la misma empresa en México. Ambas están operativas actualmente. En el presente ejerce como consultor en gestión de empresas y desarrollo organizacional, así como en definición y desarrollo de programas y portafolios de proyectos para la estrategia de organizaciones. Ha ejercido la docencia en la Universidad Católica Andrés Bello en cátedras del posgrado en gerencia de proyectos, procesos en la gerencia de proyectos, definición y desarrollo de proyectos, front-end loading, planificación y control de proyectos, los proyectos en las empresas, planificación estratégica. Además, ha participado como asesor en más de 50 trabajos de investigación. Actualmente en la Universidad Corporativa del Sureste de México dicta las cátedras de dirección de proyectos, planeación estratégica, emprendimiento social y teoría administrativa en el nivel de maestría en administración y dirección de proyectos. De manera particular, imparte talleres de capacitación y cursos debidamente aprobados por la Secretaría de Trabajo y Previsión Social de México, dentro de lo que se destacan procesos para gestionar proyectos, introducción a la planeación de proyectos, estrategia empresarial y gestión de proyectos, la oficina de proyectos y la madurez organizacional en gestión de proyectos introductorios. Es miembro del PMI, ese Project Management Institute, de la Red Mexicana de Investigadores en Estudios Organizacionales, participando continuamente en eventos internacionales, habiendo presentado y publicado más de trabajo de investigación. Bueno, con ustedes dejo a Medardo. Adelante, Medardo. Pues gracias por la introducción. Voy a compartir las láminas. Primero que nada, agradecer a VAPA la oportunidad de compartir un poquito del conocimiento que hemos transitado pues, en estos años de trabajo y de educación, porque me ha gustado siempre estar en la educación. Y compartir con ustedes unos conceptos que por trajinados, por ya conocidos y por básicos, no dejan de ser complejos. Más que nada porque tocan sensibilidades del ser humano en su comportamiento, en su desempeño, en cómo es desde el punto de vista actitudinal su manejo, su participación en los escenarios. Ya que voy a quitar el... Ok, entonces primero vamos a hacer un poquito de preámbulo, cómo queremos manejarnos. Vamos a transitar por los conceptos de emprendimiento, le vamos a ir agregando el tanto de lo que lo social significa. Luego queremos ir verificando, ¿verdad? Desde el punto de vista de lo que el emprendimiento social debe impactar sobre una sociedad en lo concerniente al crecimiento y el desarrollo, y entender rápidamente, pero entender
esa correlación, porque eso es una correlación. Y finalmente aterrizar desde el punto de vista que estos son conceptos tan globales y tratados pues, en ámbitos globales, pero Venezuela tiene una configuración hoy día extremadamente compleja, extremadamente maltratada y que amerita aplicar al máximo conceptos como y muchos más, ¿no? Pero, por ejemplo, yo creo que un aporte con este concepto del emprendimiento social va a ser muy valioso, porque como la lámina nos indica, no es suficiente hoy tener información y conocimiento, no es suficiente, necesito convertir ese conocimiento en acciones, en realidades. Por eso es que las competencias y las habilidades son relevantes, porque las competencias y las habilidades son las que me llevan a ser creativo y a administrar y gestionar ese conocimiento que finalmente me produce resultados. Y entonces ahí entramos ya en el entender cómo el emprendimiento, esa es una lámina que está de frente a ustedes, es muy propia de gestión de proyectos. Me imagino que quienes han estado en esos ámbitos rápidamente es una lámina que se ha visto, pero es que el emprendimiento es gestionar proyectos. No hay una forma distinta a la gestión, al aplicar gestión de proyectos para lograr desarrollar tanto los emprendimientos como las estrategias de las organizaciones, cuyas estrategias son las que verdaderamente impulsan el emprendimiento. El emprendimiento es el buscar ese cambio de presente a futuro y obviamente para yo generar eso necesito hacer acciones. Esas acciones son proyectos. Luego entra en una etapa operativa que cambia un poquito ciertos conceptos, pero en general el proyecto siempre va a estar presente, porque incluso los elementos operativos luego requieren también de un cierto mantenimiento por actualización. Y hoy día que las tecnologías avanzan a tales velocidades que ni siquiera a veces cambian y no nos dimos cuenta, entonces también estamos más obligados a estar pendientes con esa gestión de proyectos para lograr mantener en operatividad correcta nuestras dimensiones del emprendimiento que hicimos. Luego, es importante emprender, porque el mundo va cambiando, el mundo, y no es que va cambiando, es que necesita cambiar. Y necesita cambiar desde el punto de vista de que nosotros seamos cada uno impulsores del cambio. ¿Cuándo manejo mejor los riesgos? Las incertidumbres, mejor dicho. Las manejo mejor cuando yo soy el que hago el cambio. Cuando otro lo hace, tiende a ser sorpresivo, tiende a tener otros bemoles que tengo que estar atendiendo. Y entonces, cuando yo quiero sobrevivir en un mundo tan acelerado, tan complejo, tan complicado, nada mejor que sea yo el que estoy propiciando el cambio. Pero para propiciar el cambio tengo que tener ciertos factores, ¿verdad? Pensamiento crítico, pensamiento contextual, creativo, que sea competitivo y que tenga esa configuración estratégica para poder llevar adelante esos mecanismos que generen crecimiento económico, que generen independencia y que la calidad de vida, finalmente, por eso ahí ya voy tocando el tema de lo social. Necesito hacer proyectos, hacer emprendimientos, desarrollar actividades que generen lo económico, pero con la atención a la calidad de vida. Y ahí comienza, ya le comienzo a dar, digamos, esa figura al emprendimiento, más allá de lo que conocemos. Todos conocemos bien que el emprendimiento genera beneficios económicos, pero queremos ahora que genere esos beneficios económicos, pero sin haber descuidado que debe haber, muchos de nosotros ya hemos oído hablar de los diseños intrínsecamente seguros. Cuando hago algo intrínsecamente seguro, rompo el triángulo ese de seguridad que genera el riesgo, que genera el peligro. Aquí lo que quiero romper es lo que cuando soy productivo, pero el rol de la empresa no vaya a estar deteriorando el medio ambiente, no vaya a estar haciéndole daño a la sociedad, sino a generar de una vez la correlación correcta para que eso sea positivo. Entonces, emprender necesita de una actitud del querer, la aptitud, es decir, saber, o sea, tener conocimiento y tener el poder o los recursos, pues, para uno abordarlo.
competencia, necesito ser competente en lo que hago. Y entonces, pero ahí están tres. Podemos derivarnos en muchas más, pero esas son las básicas. Luego, esta lámina para mí es muy relevante y, y muchos de ustedes ya lo tendrán muy claro, pero no quiero pasarlo por alto. Nosotros no podemos hacer emprendimiento sin que hayamos atendido primordialmente estos cuatro elementos del saber. Y es que conseguimos muchos que saben. El saber es el manejo del conocimiento. El conocimiento, mucha gente tiene conocimiento, pero hay que combinarlo con saber hacer, porque el saber sin hacer no hace realidad las cosas, no crea verdaderos productos, servicios, etcétera. Pero más allá de solamente saber, el saber está en lo cognitivo. ¿Verdad? El saber hacer está en lo psicomotor, lo llevo a la realidad. Pero el saber ser está en lo actitudinal. Si yo no hago estos dos con actitud correcta, también puedo tener dificultades. Necesito llevar eso en una configuración del todo, de lo holístico, de lo integral. Entonces, finalmente, tengo que tener la actitud correcta, pero tengo que saber convivir, porque tengo una sociedad, tengo una relación social que respetar y que inclusive hacer crecer, modificar, cambiar con todos estos saberes anteriores. Y finalmente, cuando yo logro desarrollar esta configuración holística del manejo del conocimiento, pero en todas sus dimensiones, yo voy a poder emprender con mejor propiedad, con mejor pie. Y estos son de los elementos que hay que tener en cuenta para las habilidades que requerimos. Y entonces, esto nos lleva, ya rápidamente puedo llevarme un pensamiento a Venezuela. ¿Qué nos dice esto? Nosotros tenemos que crear ciudadanos con estas configuraciones. Pero para que eso no se decreta, crear ciudadanos con esta configuración. No lo decreto, sino que tengo que trabajar con vectores de formación, de educación, de modelaje y de un montón de cosas para lograr este tipo de mecanismos. Bueno, entonces vemos, ya aquí estamos bastante aterrizados. Emprendimiento social necesito que combine lo económico con lo social. Que genere efectos positivos en lo social, que toda empresa que se genere lleve como medio lograr objetivos que también vayan hacia lo social, que la prioridad sea lo social antes que los fines de lucro. Y no es que no tenga fines de lucro, la naturaleza necesitamos crecer también económicamente y necesitamos desarrollar la parte económica. Entonces, el crecimiento profesional y las ideas innovadoras aparecen allí también. El impacto es eso, creación de empleo, fortalecimiento de la economía. El emprendimiento requiere elementos como los que están en esta lámina. Y ahí los podemos leer sencillamente y vemos como, yo estoy seguro que cada uno de ustedes, al verlo, me debe comprar, que son básicos, pero insisto siempre en el tema, este tipo de efectos, de caracterizaciones, de comportamientos, de ejecuciones, no se decretan. Entonces, el conocer esta fórmula, no es, a veces la gente dice, no, es que eso es muy teórico, pero cuando la gente te dice, esto es muy teórico, es porque no ha visto el cómo, no está pensando en el cómo yo llevo esto a la práctica. Porque ahí es donde está el asunto. Yo veo el tema, veo el requerimiento, pero yo necesito ahora irme a lo táctico y a lo ejecutor para yo definir y hacerlo realidad, pues. Para hacer realidad el emprendimiento, el locus de control interno. Ya sabemos que ese locus de control interno tiene todas estas características, son, digamos, parte de la conceptuación que necesitamos tener muy clara para luego ir abordando lo que queremos abordar como acciones, Esta es una lámina bastante conocida que ha sido
tratada como un modelo. Y efectivamente lo es. Es un modelo bien interesante porque ve dimensiones que apuntan a la sustentabilidad, dimensiones que apuntan a la cooperatividad y dimensiones que apuntan a la gobernabilidad. Y está fundamentado, el core aquí es ética. Señores, ética, la corrupción nos está acabando. Yo creo que el mayor problema, cuando comencé a hablar, dije, son conceptos básicos. Cualquiera dice, no, pero estos conceptos los conocemos. Pero, ¿cómo nos están haciendo daño en el mundo, en la vida cotidiana, el ir por allí y conseguir que esto está inmensamente dañado? La parte empresarial y la educación, ni digamos tanto que nos falta por mutar, cambiar, ajustar. Y ahora más que nunca, con el cambio tan importante que nos da esta ola del conocimiento, aparece la inteligencia artificial y aparecen un montón de efectos que tenemos que tener cuidado con la educación y cómo la canalizamos adecuadamente. Esos son vectores que hay que ver bien cómo la dirección es la correcta. Y naturalmente la parte de emprendedora. Esto del espíritu empresarial es lo que es la parte verdaderamente emprendedora. Entonces vemos como este modelo que ya nos han vendido por allí es bien interesante y nos da una acotación que nos permite ver dimensiones y valores. Estas dimensiones y valores también las han tratado nuestro compatriota Víctor Guedes, las trata en sus temas de manejo de sustentabilidad y sostenibilidad y en sus temas de ética, que Víctor trabaja mucho la ética. Entonces, vemos como una matriz como esta nos ayuda a enfocar. Las matrices como esta nos ayuda a que, bueno, cuando yo quiero tratar lo sostenible, ¿qué aspectos atiendo? Es decir, ¿qué dimensión? ¿Y cuáles son los valores que tengo que tratar? Y entonces comienzo luego a derivarme de allí a las acciones. Y para ser productivo, ¿qué hago en concreto? Y para ser competitivo, y para ser eficaz. Y entonces ahí voy. Entonces, con una matriz como esta nos ayudamos, ¿verdad? La coloco solamente como un punto de apoyo. Nos va a servir como apoyo. Y pensar en valores contemporáneos es algo clave, porque los valores son un elemento mutante, como mutan todas las cosas del comportamiento humano. Pero entonces, lo que hace un poco tiempo atrás era un valor contenido en la sociedad, ya hoy día cambió. Por ejemplo, rápido y sin mucho, vemos como en la música es donde más vemos cambios demasiado drásticos, relevantes. Y los valores a veces no los entendemos. No entendemos qué pasó con ciertos valores que ahora están con una suerte, no quiero ni siquiera usar el término de distorsión, son distintos a nuestras perspectivas o a las perspectivas de alguien. Cada uno de nosotros tiene nuestra diferenciación y a eso también hay que prestarle atención. Entonces, lo que sí hay que tener claro es que estos modelos de enfoque deben ser plurales. Ya lo singular sí tiene todavía que ser aplicado, hay que atenderlo, porque desde lo singular aparece lo plural. Pero el verdadero enfoque del manejo de la administración y de la gestión tiene que ser plural, por la complejidad misma. Y ahorita más adelante tengo un poquito de ello. Y los valores a los que se tienen que apuntar son a los que me manda la sustentabilidad, la gobernabilidad y la cooperatividad, visto desde aquel triángulo que acabamos de ver, ¿verdad? Entonces estos son los valores a los que de alguna manera queremos resaltar en este ámbito y en este ángulo en el que estamos viendo hoy este tema. Y que podamos atender sociedad, medio ambiente, cultura y economía pensando en futuro, pero sin descuidar que lo que hago hoy no me dañe hacia el futuro. Equidad, equilibrio en presente y hacia el futuro. Entonces, eso es lo que me va a dar esos manejos de sustentabilidad. Y la mente puesta, resalto, quiero hacer énfasis, quiero que nos convenzamos todos, pensamiento crítico. Y ahorita vamos a ver por qué pensamiento crítico. Y ahí está, esto es una lámina bien interesante que nos ilustra cosas, donde yo
el emprendimiento social lo debo llevar actitud, aptitud y pensamiento estratégico para toda esa toma de decisiones. El mundo complejo, pero mi centro de atención lo quiero llevar a pensamiento crítico, porque el pensamiento crítico es un elemento que me lleva a estándares intelectuales de alto nivel. Claridad, precisión, exactitud, importancia, relevancia, completitud, lógica, imparcialidad, amplitud y profundidad. Entonces, cuando yo logro trabajar en esos estándares intelectuales de alto nivel, yo logro impulsar mejor todo mi comportamiento y el de quien está a mi alrededor. Y entonces, porque yo analizo y cuestiono con respeto puntos de vista, los enfoques, las teorías, los métodos. Esto es muy usado en el ámbito científico, pero nosotros tenemos la necesidad de conducirlo a todos los ámbitos. Y necesitamos que todos nuestros ciudadanos, y recalco ciudadanos, comiencen a pensar usando este concepto de pensamiento crítico. Insisto, no se decreta, tengo que trabajarlo, tengo que crear vectores que lo promuevan, que lo lleven adelante. Porque yo necesito superar el egocentrismo y el sociocentrismo que por naturaleza tiene el ser humano. Nos hace mucho daño, pero no lo entendemos. Y no lo cambiamos y seguimos adelante y seguimos atropellando y seguimos haciendo cantidad de cosas que no son lo correcto. Conciencia social es el llamado. Y ver cómo eso va a tener caracterizaciones que son bastante interesantes, bastante importantes, ¿verdad? De manera que, pasando ahora de estar enfocados, ¿verdad? El emprendimiento, mi emprendimiento social, quiero fortalecer pensamiento crítico y todos estos impulsos, pero quiero comenzar a pensar, ¿y ahora qué quiero lograr con ello? Crecimiento y desarrollo. Crecimiento y desarrollo son dos conceptos que a veces se ven por parecidos y tal, pero no son iguales, son diferentes. Muchos de nosotros ya sabemos y estamos claros en que el crecimiento en general, pudiéramos verlo rápido, lo medimos cuantitativamente, Producto Interno Bruto, capacidad de producción de una economía. Y el desarrollo es un poquito más difícil, es el más complejo. ¿Por qué? Porque ese es el que está en el ámbito de los indicadores no financieros, porque es cualitativo. Y entonces, a pesar de que se pueden hacer correlaciones que lo midan, no todo el mundo las sabe hacer, ni se hace fácil ver cuán educado está un sector, cuánta salud, tal cosa. Sí se puede cuantificar, insisto, pero hay una correlación que hacer. Igualdad, ¿cuánta igualdad hay? Si hay indicadores que los manejan, sí hay, pero no deja de ser cualitativo. Y lo cuantitativo, entonces comienza a aparecer, pero a través de correlaciones, manejos poblacionales y un montón de detalles que son complejos. El concepto clave es que son complejos. ¿Cómo impacto yo el el desarrollo económico desde el crecimiento económico? Y esa es la clave de éxito del asunto, porque yo con el emprendimiento genero beneficios. Con el emprendimiento social me aseguro de que los beneficios atiendan a la sociedad. Y cuando yo genero esos beneficios, ¿verdad? Estoy generando, debo estar generando crecimiento económico. Y con la correlación hacia lo social, voy a estar generando el desarrollo económico. Por eso el concepto de que el emprendimiento social es una gran herramienta para que vayamos sobre soluciones importantes en la sociedad. Cuando nosotros, en estos días, tuve una charla con los jóvenes de Vapalink y yo les decía a ellos, Venezuela necesita un batallón, un ejército de emprendedores. Porque hoy día los países lo que necesitan para impulsar su desarrollo desde el crecimiento que genera el emprendimiento es eso, mucha gente con ganas de emprender en todos los niveles, en todas las dimensiones, con todos los grados, llámese dimensiones, los tamaños de las empresas, pero hoy día tienen mucho valor las pymes, mucho valor, pero tienen que estar conducidas por un mecanismo que las haga verdaderamente productivas, que las haga verdaderamente valiosas para el PIB de la nación y finalmente que el PIB vaya a un concepto que se convierta en desarrollo.
Vemos rápidamente crecimiento económico, cuáles son aristas, son los valores de bienes y servicios, etcétera, inversión, causas de crecimiento, las tres relevantes, capital, educación y progreso tecnológico. Subrayemos la educación y el progreso tecnológico, aunque los capitales obviamente son relevantes, ¿no? En los de desarrollo económico tenemos causas económicas y causas políticas. Y me voy a pasar del lado de las políticas, porque imagínense ustedes, veamos a Venezuela en alguna de cualquiera de estas que están ahí enunciadas. Qué terrible con la primera y qué peor con la última. Entonces, tenemos rápidamente que hacer algo. Rápidamente necesitamos impulsar acciones que nos ayuden a ver cómo cambiamos eso. Necesitamos cambiarlo, definitivamente. Es hora de un emprendimiento que cambie eso. Y así por el estilo, las económicas también, obviamente, pudiéramos analizar cada una de ellas y vamos a conseguir un montón de elementos como parametrizarlas y llevarlas. Ahora bien, cuando yo estoy aquí y aquí en causales del crecimiento y el desarrollo, inmediatamente en un auditorio con la experiencia que tenemos aquí presente, que la aplaudo y me da mucho gusto, la verdad es que me siento con un gusto enorme de estarle hablando a un auditorio de tan alto nivel. ¿Cómo enfocaríamos aquí lo que ya venimos hablando? Y entonces lo primero que a cualquiera de nosotros se nos ocurre es un FODA. Porque tengo que ir a una dimensión estratégica. ¿Cómo llego a una dimensión estratégica de la manera más rápida? Un FODA, un DOFA o FODA, como lo llamemos, ¿no? Y entonces, cuando yo pienso en sustentabilidad y en sostenibilidad, mi FODA arranca en que la sustentabilidad se ve desde lo endógeno de la organización. En este caso, si yo quiero hablar de Venezuela, del país. ¿Cómo son mis elementos endógenos? Mi parte interna. ¿Dónde están mis debilidades y dónde están mis fortalezas? Porque eso es lo que me va a permitir dimensionar elementos estratégicos para atender, pues, todos esos elementos de concepto que ya hemos visto anteriormente. O mejor dicho, mi emprendimiento, que sea social, que sea sustentable y que sea sostenible, lo veo hacia lo exógeno. El ámbito externo me dice lo sostenible. Por eso yo hablo, o sea, yo los diferencio, sustentable y sostenible. Y entonces, en lo sostenible, yo busco el medio ambiente, el ámbito externo, oportunidades y amenazas. Y entonces, voy trazando estrategias, ¿verdad?, que me tienen que llevar a un modelo como este, que ya vimos que las dimensiones, yo tengo que estar pensando en dimensiones. Aquí quiero acotar un tema que está por allí, que da vuelta, ¿verdad? Muchos de los estándares, las best practices internacionales, arrancando por la ISO, están moviendo sus orientaciones a los principios y lo que llamamos las dimensiones sí, las dimensiones de lo que trato, o sea, donde desempeño, pues. Entonces, pero los principios, porque se consigue que lo que más falla normalmente en las organizaciones son el manejo actitudinal desde los principios. Pero ¿por qué falla? Y por eso yo resalto que es convertido en valores. Los principios son enunciados y los valores son lo implantado. Cuando yo lo implanto, yo digo tengo un valor. Mientras tanto, sí, tengo un principio, pero lo estoy haciendo así, lo estoy haciendo realidad, estoy siendo respetuoso, estoy trabajando con manejo ecológico, estoy siendo justo desde el punto de vista social y paré de contar. Entonces, necesito enfocarme en que la verdadera sustentabilidad o sostenibilidad, dependiendo de que esté en el ámbito interno o externo, en la acción que esté haciendo, va con esos valores verdaderamente implantados. Porque ya muchos de nosotros también hemos visto cómo, por ejemplo, la ISO como el mejor ejemplo se ha usado como una moda. Y entonces, como esta empresa me pide que yo tenga ISO, yo hago un montón de acciones aquí. Bueno,
voy a usar una analogía un poquito grosera, pero parecemos un payasito para querer divertir al cliente con el disfraz que me puse de calidad, de ISO, pues de manejo ISO, en cualquiera de sus dimensiones. Entonces, no es eso lo que necesitamos. Lo que necesitamos es verdaderamente creer. Por eso en las organizaciones creer, es muy importante creer en lo que promuevo. Si yo digo que yo soy respetuoso, tengo que creer que de verdad soy respetuoso para hacerlo. Así vamos implantando el valor como elemento que verdaderamente es lo que es productivo. Aquí están otros de los principios de los cuales yo rescato rápidamente este. El de interdependencia e interconexión. Todo está interconectado a todo. Porque ese, hoy día, me genera angustia, estrés y de todo por las reacciones, que ahorita vamos a ver un concepto por ahí adelante que es complejidad en su resumido, vamos a decir, término. No es otra cosa que complejidad. El elemento clave, crítico al que nos enfrentamos hoy día es complejidad. Entonces, a mí se me ocurrió a sostenibilidad y sustentabilidad llamarlo ese cuadrado. Yo necesito hacer desarrollo de ese cuadrado. Desde un crecimiento convertido en desarrollo ese al cuadrado. Sostenible y sustentable. Necesito políticas que me activen la productividad, pero que me lleven a eso. Eso es un concepto que está por ahí en las Naciones Unidas y en muchas partes, pero ese es el concepto al que debemos conducir nuestro emprendimiento social. Ya vemos la correlación. Espero hasta ahorita haber sido lo suficientemente claro en esta correlación, que nos puede gestionar hacia el impacto social de manera positiva. Y obviamente hacia los grupos de interés correspondientes al ámbito en el que me estoy desempeñando, porque en el que me estoy moviendo. Y bueno, ese resumen está casi que repetitivo. Dijimos anteriormente por allá los capitales. Ese triángulo es el mismo triángulo anterior, que estaba un poquito más elaborado, pero no deja de ser el mismo concepto, pero ahora lo que estamos viendo son los elementos del capital físico, social y humano. Relevante. Señores, hoy día el piso más relevante que tenemos que desarrollar es el capital del conocimiento. Necesitamos desarrollar el capital intelectual de nuestra organización, en este caso de nuestra Venezuela. Nosotros, nuestra Venezuela, tenemos que verla como eso, como una empresa. Nuestra Venezuela es nuestra empresa, pero necesitamos verla como tal y lograr que más gente la vea como eso, pero como algo propositivo, productivo, de convivencia, no de aprovechamiento. Hasta ahorita hemos tenido muchos que lo que han hecho es verlo como aprovechamiento. Lamento mucho eso. Y vuelvo otra vez a una matriz, que porque las matrices son muy ilustrativas, que nos ayuda es a ver, por ejemplo, estos capitales, sobre qué estrategia pudiera yo trabajar, lo financiero, a qué estrategia me proyecta, me lleva, me impulsa, qué dimensión privilegia y qué propósito tiene. Y así cada una de ellas. Estas son matrices que nos van a ayudar, son herramientas de trabajo. Realmente lo que yo estoy poniendo aquí son herramientas de trabajo para atender lo que nos demanda todo ese concepto desde emprendimiento social hasta donde venimos con los conceptos de desarrollo. Y vamos consiguiendo más cosas, porque el mundo, con el infinito de conocimiento que se viene generando y con tantas organizaciones, unas sinceras, otras muy hipócritas, vienen generando propuestas que vale la pena que nosotros las estudiemos, las revisemos y las afinemos a nuestras necesidades para aplicarlas. O sea, ahí ese pacto mundial tiene 10 principios. No, aplica los 10 principios. No necesariamente. Yo quiero ser, vamos a decir, pensamiento crítico. Por eso pensamiento crítico siempre. ¿Verdad? Quiero ser analítico, quiero ser revisor de lo que verdaderamente aplica en mi contexto. Pensamiento contextual.
¿Cómo hago yo productivo mi contexto? No puedo aplicar a ultranza cualquier recomendación, tengo que revisarla y tengo que afinarla a mi necesidad, a mi condición del día de hoy. Y entonces ahí vemos, por ejemplo, principios del Pacto Mundial que nos ayudan, nos dan líneas de trabajo, nos dan líneas de acción que pueden aportar a aquellos principios que vimos en la lámina anterior. Y los objetivos que tiene la CEPAL, ¿verdad? La CEPAL tiene 17 objetivos y entonces cuando yo mi emprendimiento lo circunscriba a que impacte hacia uno de estos objetivos, por defecto lo hago sostenible y sustentable. Por defecto hago emprendimiento social. Entonces, qué bueno conocerlos y también verificar en mi ámbito cuál sí, cuál no aplico, cómo sí o cómo por qué no lo aplico, etcétera. Pero en general es un conocimiento desarrollado, puesto a la disposición de todos y que debemos aprovecharlo. Y Venezuela necesita mucho de que se logren aproximaciones a estos objetivos. Mucho, pero mucho. Y entonces llegó a un momento interesante en el que nos tenemos que formular preguntas. ¿Ok? Pensamiento estratégico, pensamiento crítico, emprendimiento social, crecer, desarrollarme, etc. Pero ¿cómo estructuro acciones de transformación en Venezuela? ¿Cómo asociar holísticamente todos los requerimientos sociales, culturales, medioambientales, económicos, de manejo de energía, etcétera, etcétera? Ahí podemos seguirle a la lista de los requerimientos. ¿Qué requerimientos tengo para que yo tenga desarrollo efectivo y eficiente de mi aparato productivo en Venezuela? ¿Cómo asocio holísticamente eso? ¿Cómo logro integrar soluciones que no choquen, sino que sean sinérgicas, que apoyen unas a otras, que se correlacionen adecuadamente, de manera correcta? Yo siempre me acuerdo de cuando en nuestra PDVSA azul se hacían las revisiones y los filtrajes de las jerarquizaciones de los proyectos para establecer su aporte al plan de desarrollo que se había establecido. De un campo, por ejemplo, cuando no de la producción nacional. O sea, porque todo estaba correlacionado. Y necesitamos ahorita un mecanismo en Venezuela que vaya hacia esas visiones holísticas, que revise los proyectos que se quieren promover para que realmente sean los que mejor aportan para el momento histórico que vivimos. No cualquier proyecto me sirve hoy, sino cuáles son los que verdaderamente le dan más valor a la necesidad de crecimiento y desarrollo que el país tiene consigo. Entonces, apoyado en las áreas de conocimiento que manejo, yo estoy seguro que modelos o mejores prácticas, como por ejemplo la de gestión de proyectos del OPM3, portafolio, programas de proyectos que el PMI sugiere, que tiene estándares y tienen guías, y nosotros mismos tuvimos, o tenemos, mejor dicho, porque a veces uno dice tuvimos porque no estamos allá, pero igual las seguimos usando, unas guías de gerencia de proyectos de inversión de capital, las llamábamos las GGPIC, en gerencia de proyectos mayores, nosotros las usábamos, y eso era más o menos esta formulación, y era la visión de cómo atender de manera integral los proyectos para que realmente sean conducidos clase mundial. Y nosotros lo hicimos y tuvimos éxito. Lamentablemente dañado por estos señores, pero en su momento fuimos exitosos. Estas interrogantes tengo que tener en perspectiva clara que van a ser manejadas en un mundo VUCA, ¿verdad? Volátil. Hay incertidumbre, hay complejidad, hay ambigüedad y no conforme con lo VUCA aparece lo BANI, que hay fragilidad, ansiedad, no linealidad, incomprensibilidad. Es decir,
es un mundo extremadamente complejo que demanda extremos de resiliencia. El que no tiene capacidad para ser flexible, para aprender continuamente, para administrar las emociones y grito pensamiento crítico. Necesitamos tener pensamiento crítico, porque la cultura de la innovación y la colaboración demandan esos factores y necesitamos llegar a ella. Necesitamos cultivarla, necesitamos impulsarla, a como dé lugar. Obviamente, racionalmente, ¿no? Ese a como dé lugar no es con sensatez. En medio de todo ello, ¿verdad? Nosotros podemos pensar, comenzar a pensar en, oye, pero ¿por dónde puedo caminar? Entonces, las teorías de fortuna, hay gente que ya ha venido transitando, sobre todo los científicos, los estudiosos, digamos, en la parte de ciencia y tal, están buscando respuestas con sistemas complejos adaptativos, con las redes neuronales y pare de contar, ¿verdad? Entonces, los sistemas complejos adaptativos ofrecen perspectivas que nos permiten atender pues la complejidad de este mundo Bucabani, bien, digamos, con una mejor oportunidad, vamos a decirlo, porque tampoco es que es una panacea que lo resuelve todo. Complejidad es complejidad. Y Venezuela tiene esa complejidad y más de la que nos querramos imaginar. Bueno, en eso no es el tema en realidad, pero imagínense la complejidad que tenemos. Entonces, atender con unas teorías como los sistemas complejos adaptativos nos puede ayudar, porque podemos comprender mejor las interacciones entre todos estos factores a los que hicimos referencia en la lámina anterior, en las láminas anteriores, comprenderlos, porque el elemento clave para uno arrancar hacia adelante en un emprendimiento es comprender lo que tengo frente a mí. Cuando yo comprendo lo que tengo frente a mí, tengo mejor oportunidad para todo. Para el cambio, para proponerlo, para acondicionarme a él, etcétera, etcétera. Entonces, puedo promover en Venezuela, por ejemplo, nosotros necesitamos, ya tenemos bastante, ¿no? Vamos a estar claros de que el pueblo venezolano lo más que ha demostrado es resiliencia. Pero nosotros necesitamos trasladar esto a comportamientos en nuestros sistemas. ¿Cómo lo hacemos? Fortaleciendo instituciones, diversificando la economía y fomentando participación ciudadana. Ojo, yo quiero resaltar la participación ciudadana. ¿Por qué? Porque ahí está el talento humano, ahí está el capital intelectual, donde está el ciudadano, donde está el individuo, donde estamos todos nosotros, es donde está el manejo del conocimiento. Y fíjense cómo lo hilamos anteriormente y estamos llegando hasta aquí, ¿verdad? Entonces, los sistemas complejos adaptativos tienen otra característica imprescindible para esa complejidad, que es la interdisciplinariedad. No puedo ver los problemas, los asuntos complejos, problemas complejos, o como quiera que los denominemos, ¿verdad? No se pueden resolver por una sola perspectiva, por una sola disciplina. Tiene que ser interdisciplinario, debidamente correlacionado, y ahí es donde comienza la complejidad, en las correlaciones, cuando algo impacta a otra cosa. Esos factores de juego donde prevalece que el individuo que está tomando decisiones tenga pensamiento crítico, para que entonces administre ahora los sistemas complejos adaptativos con interdisciplinariedad y orden en función de sensatez, de pensamiento equilibrado. Entonces Venezuela hoy día demanda mucho de eso, por todas, vamos a decir, los desequilibrios que nos han generado todas estas situaciones, que aunque no se hubieran generado, igual los necesitaba, pero la dimensión era otra. No era una dimensión
tan crucial, tan crítica como la de hoy, siempre iba a ser importante mantener enfoques como este, en una Venezuela que hubiera seguido creciendo como veníamos nosotros en aquella época, desde 2002-2003, cuando salimos de PDVSA. Entonces, vemos cómo Venezuela está sumida en uno de los peores momentos que podemos haber visto. Bueno, quienes son mayores habrán visto cosas, pero los que yo no había visto algo nunca peor que esto. Entonces, los sistemas complejos adaptativos nos permiten la naturaleza transformadora del conocimiento para que lo usemos en buscar esas soluciones. Y la educación y la investigación son dos puntales. O sea, es como cuando decimos que una organización que no tiene un departamento de investigación y desarrollo es una organización con falencia el día de hoy. El día de hoy una organización sin un departamento de investigación y desarrollo la consideramos que tiene una pata coja, decimos. Bueno, en caso de Venezuela tenemos aquí bastantes temas que tratar. En resumen, los sistemas complejos adaptativos son una respuesta que buscamos hacia... Cuando tengo activo esto, no... Bueno, voy a devolver manualmente. A mis interrogantes. Me quería regresar a esta interrogante. Porque estaba en esta interrogante y dije, ¿cómo respondo a esto sin pensar en todos esos elementos que acabo de señalar? Señalé Buca, Bani y finalmente los sistemas complejos adaptativos como un concepto interesante. Y entonces, la respuesta número 3, vamos a decir, son las 3, pero desde la 3 estamos respondiendo 1 y 2, y entonces la respuesta concreta, desde mi perspectiva, es que sí. Nosotros podemos aplicar esas metodologías. Nosotros podemos crear un enfoque en el concepto de una PMO con soporte tecnológico de nueva generación. Que una PMO es una oficina de proyectos, una oficina que lo que hace es gestionar, asesorar y apoyar a la organización en todos los niveles. Para implementar un modelo holístico con inteligencia competitiva desde el país, desde Venezuela estamos hablando, ¿verdad? Lo puedo hacer desde cualquier empresa, pero estoy hablando de Venezuela en este momento, como un sistema operativo para la producción, el crecimiento y el desarrollo. Necesito hacer un diagnóstico estratégico, ¿verdad? Como naturalmente es, en función del S cuadrado ese que hemos visto. Sostenibilidad y sustentabilidad. Y sobre el desarrollo, ¿verdad? Social, el conocimiento, lo energético. Y ahí están todos. Política fiscal, políticas públicas, etcétera, etcétera, etcétera. Porque quiero, partiendo de ese diagnóstico, cerrar brechas con un diseño y desarrollo de un ente que sea una PMO, ¿verdad? O parecido, similar. Puedo usar otros conceptos de otras best practices que conseguimos y conocemos y que perfectamente funcionan para yo crear un enfoque, un modelo con tecnología y que yo decida esto es lo que voy a aplicar. Pero yo quiero resaltar que en mi pensamiento, y es lo que quiero vender y esperando que ustedes me lo compren, eso no puede ser político. ¿Por qué no puede ser político? No debe ser político porque uno de los grandes dramas de la sociedad, ¿dónde están las necesidades de los proyectos sociales para resolver los problemas de la sociedad? ¿Dónde están? Están en la sociedad. Y entonces nosotros dejamos que un político, con un partido político, agarre un proyecto o unos proyectos como su bandera para obtener votos y después los cumple o no los cumple según se le ocurra o según tal. Y los presupuestos de la nación fluyendo de una manera descontrolada hacia proyectos
que inclusive no le agregan valor a la nación. No le agregan valor a la nación. Y entonces, nosotros tenemos que parar eso. Por eso es que lo que sí debe ser una PMO de esta naturaleza que estoy planteando es muy profesional. Tiene que ser profesional, con la ética en alto, con parámetros de pensamiento crítico en extremo desarrollados, que sea capaz de educar en esos conceptos. Y entonces, como eso no es labor individual, debe haber un comité rector del Plan de Desarrollo Nacional, ese cuadrado, que sin bandera política partidista, sino con una obligación ejecutiva, promueva los vectores de desarrollo nacional que requiere la sociedad, en este caso la venezolana. Tenemos que generar esos dimensionamientos. Y finalmente, quiero resaltar que el perfil de competencia del ciudadano requerido debe ser revisado y desarrollado. Porque ahí es donde está el capital humano con el que queremos contar. Yo, desde etapas tempranas, en mis devenires de estudio de gerencia de proyectos, he pensado que en cada localidad, mira, no sé si municipios, estados, debe existir un ente que asesore a la sociedad para presentar sus proyectos o requerimientos locales a las cámaras esas legislativas que llevan a los proyectos que a veces lo que les da la gana, a veces cualquier bandera y lo primero que cuentan es cuántos votos obtengo aquí o cuántos votos obtengo allá y entonces, bueno, mejor hacemos aquello porque allá hay más votos. No porque esto es más sensible para tales o cuales necesidades de naturaleza social. Entonces, el perfil del ciudadano es demasiado relevante. Y prácticamente acá yo he terminado, tengo unas láminas realmente complementarias donde lo único que les trato de ilustrar un poquitillo es lo que la PMO, desde la perspectiva que el PMI promueve, significa, donde hay elementos, ¿verdad?, que son bastante conocidos porque son los básicos de los modelos de estrategia que nosotros hemos estudiado y hemos manejado siempre, y que lo que yo le agrego a esto es que son elementos como puntos de partida que yo debo afinar, que yo debo, cuando estudiamos estos modelos, estas best practice, igual cuando usábamos la GGPIC, siempre acotábamos. No se deben usar al pie de la letra, tengo que ver a qué se la voy a aplicar para no hacerlo burocrático. Porque no le puedo aplicar esto a un proyecto chico como se lo aplico a un proyecto mayor. No puedo, vamos a decir, usar tantas best practices interesantes, ingeniería de valor, etcétera, en proyectos que a veces son cotidianos, repetitivos, bien corridos, etcétera, porque gastamos energía, hacemos burocrático el asunto, pues. Entonces, básicamente estas láminas son un complemento para que tengan idea de que de lo que se trata es desde las bases impulsar con gestión de proyectos todas las soluciones sistémicas sociales que nos demandan nuestros entornos y subirlas a las dimensiones donde indudablemente tiene que estar por aquí tanto el gobierno del Estado del país como el comité rector ese del que yo hablo, donde lo que va a estar o lo que debería estar es un cuerpo de alto nivel de conocimiento y de implementación de metodologías best practice y desarrollo tecnológico, pues desde el punto de vista de implantación me refiero, para llevar a cabo todo eso. Porque la PMO opera en todos los niveles, en el nivel estratégico, en el táctico y en el operativo. Resalté el operativo porque creo que aquí el trabajo es arduo, es muy relevante porque ahí está la base. Ahí está la gente, pues, todo al que tengo que preparar. Pero si nosotros recordamos las experiencias en PDVSA, en nuestra PDVSA Azul, nosotros lo hicimos en una dimensión como la de PDVSA. Nosotros no hicimos a PDVSA una empresa clase mundial.
en aquella época por ir sobre lo fortuito. Nosotros hicimos estas cosas. Nosotros lo hicimos. ¿Y por qué pensar que una dimensión distinta, relativamente, como la país, no vamos a poder aplicar esto y ser exitosos también? Pues estoy seguro que lo vamos a hacer, al revés, estoy seguro que lo podemos hacer. Que hay que hacer ajustes, naturalmente, que todos tenemos que concursar y aportar nuestras mejores experiencias para afinar todo esto también, porque aquí está otra lámina ilustrativa. El PMBOK en su última edición nos lleva a principios y a dimensiones. Ellos lo llaman dominio, pero estas son las dimensiones sobre las que queremos tratar. Y entonces nos dan guías, pues. Yo voy a usar estas mismas dimensiones, no, yo tengo que hacer mis ajustes y definir mi modelo particular, mi traje a la medida, pues. Yo me hago mi traje a la medida y voy sobre la dimensión de Venezuela. Y bueno, ahí están de las principales funciones de una PMO, y aquí yo abro el debate para que cualquier comentario, cualquier pregunta, ahí están unas reflexiones escritas, pero ya de mi parte, esto era lo que quería compartir. Espero les haya sido, digamos, interesante. Y bueno, me gustaría oír esas expresiones de todos para este pensamiento. Este pensamiento necesita mucho que crecer y que aterrizarlo, pues vamos a llamarlo aterrizar. ¿Vale? Gracias. Ok, gracias a ti, Medardo. Yo creo que tienes una excelente presentación que llama a una concientización sobre cosas muy interesantes. Tenemos varias preguntas y estoy seguro que cuando respondas las preguntas se va a poder extender y entender mejor todo lo que estás exponiendo. Sí. La primera pregunta es, ¿cómo se aplican esas premisas de emprendimiento social durante un próximo gobierno que encontrará un país destrozado, unas emergencias sociales que ameritan acciones inmediatas y efectivas, las cuales quizás no cumplan con las premisas indicadas en tu presentación? Bueno, fíjate, efectivamente, el primer trabajo, si vamos a la lámina, el primer trabajo tiene que ser un diagnóstico estratégico. Y definitivamente hay que revisar, todos usábamos en nuestra PDVSA querida el concepto de hacer el base cero. No hay duda de que ese base cero, al hacerlo, nos va a demandar esfuerzos titánicos. Y justamente allí es donde prevalece, o mejor dicho, vale mucho el aporte de todos. Una respuesta concreta de qué hacer solamente se puede tener contra un diagnóstico de esta naturaleza, porque ahorita, ¿qué nos gustaría preguntarnos? Vamos a suponer lo social. ¿Quién de nosotros se atreve y dice que en lo social tenemos que hacer tal o cual cosa, cuando existen escenarios formulados contra los resultados de estas elecciones del 28 de julio, que dicen que uno de los escenarios que me llamó mucho la atención, por ejemplo, que si ganara el señor Edmundo, se propiciaría una salida conciliada con Maduro, donde Maduro se iría ileso. Y unos analistas, usando incluso inteligencia artificial, indican que ese escenario tiene probabilidades de que ocurra un estallido social, que la gente no quiera y se le vayan encima al propio Edmundo y al propio Maduro. Entonces, en lo social, la incertidumbre tiene tales dimensiones que hasta que yo no haga
aterrizaje de ese diagnóstico. Poco puedo decir qué hacer. Pero lo que sí queda claro y es lo que promueve este concepto, es que lo que tengo que promover es a que la gente se vuelva más emprendedora, ayudar a los emprendedores a que lleven adelante su emprendimiento y que ese emprendimiento considere lo social como un elemento importante y que respete la sustentabilidad y sostenibilidad como un elemento de su vector estratégico de desarrollo de su emprendimiento. Entonces, si hay una acción que yo pueda referir ahorita, es solamente tenemos que apoyar a los emprendedores, tenemos que crear políticas, que el Estado puede crear políticas de apoyo al emprendimiento para los renglones correspondientes, porque ahí vemos renglón energético, el renglón salud, los servicios públicos que están tan dañados en general. Porque cuando hablamos de lo energético no estamos hablando solamente, o sea, lo energético es un concepto más global, pero la electricidad, el agua, el aseo como servicio. Entonces tengo que desarrollar esa base. Por eso hago tanto énfasis en el pensamiento crítico, porque precisamente el pensamiento crítico es el que va a permitir que más gente aborde el emprendimiento y que más propicio sea vamos a decir, este impulso. Ok. Sí. Bueno, la siguiente dice, la definición de desarrollo económico colide con el concepto tradicional del mismo. Es la diversificación y expansión de la economía. ¿Es la definición que describió de acuerdo a los estándares internacionales de desarrollo económico? Sí, yo coloqué una referencia general, pero sí, nosotros tenemos que trabajar sobre una definición de acuerdo a los estándares internacionales. Lo que tiene que quedar claro, vamos a decir, como desarrollo económico, los parámetros que voy a medir, por ejemplo, desarrollo humano. O sea, qué elementos del desarrollo humano voy a atender y cómo los voy a atender. Por eso hablo de ese comité rector, porque ahí es donde vamos a poder desarrollar las líneas de detalles de todo estos elementos. Recordemos que estamos hablando de una idea puesta sobre la mesa para que todos aportemos, ¿no? Y en la cual vale la pena que trabajemos para llevarla a una nueva dimensión. Yo quiero que también el auditorio entienda esta presentación. Yo hace poco menos una semana hice una con el mismo, vamos a decir, denominación de emprendimiento social. Lo hice para un auditorio de jóvenes estudiantes de BAPA. Y mi orientación con ellos fue entusiasmarlos a que piensen en emprendimiento social. Yo no les hablé a ellos de este modelo de la PMO y tal y qué sé yo, porque con ellos son un caldo de cultivo en el que nosotros tenemos que trabajar para configurar ese batallón, ese ejército de emprendedores. Es desde esas iniciativas como vamos a ir creando ese ejército. Y esta presentación yo la hice con la perspectiva que iba hacia pensamientos de personas senior, ya con mucha madurez en todos estos conceptos, inclusive que saben lo que significa crecimiento y desarrollo en las dimensiones de más alto nivel del mundo, vamos a decir, este mundo tan complejo en el que estamos, ¿no? Pero mi tema no era desarrollar el tema de lo que desarrollo económico significa ni crecimiento. Yo lo estoy usando solamente para que entendamos, para que lo veamos tangencialmente, como con emprendimiento social, en atenciones a lo sustentable y lo sostenible, con las estrategias que hagamos, nosotros podemos hacer crecer y desarrollar a nuestra Venezuela
con acciones orquestadas, vamos a decir inteligentes, lo que pudiéramos denominar inteligentes, que sean competitivas, usando un modelo como este. Pueden haber otros modelos, claro. Insisto cuando digo eso. Nosotros vamos a tomar un modelo. Mi propuesta tiene consigo que yo digo, partamos de este modelo y hagámosle los aferimientos que consideremos necesarios y llevémoslo a la dimensión operativa que Venezuela requiere y que sabemos que en las primeras de cambio no podemos resolver cosas por decreto. No lo vamos a lograr. Tenemos que crear caldos de cultivo, de hecho, desarrollar la base de conocimiento primero. Tenemos que desarrollar el capital humano desde la ciudadanía. Aquí yo lo referí, ¿ves? El capital humano desde la ciudadanía. Tengo que desarrollarlo indudablemente y eso no se hace en un año. Eso no se hace en meses. Esto me va a requerir bastante esfuerzo. Entonces, por supuesto que lo que estamos dando es una dimensión que tiene un corto, mediano y largo plazo, como cualquier estrategia que nosotros pautamos para todos los niveles organizacionales que podamos ver. ¿Sí? Ok. Excelente presentación. Pregunta. Lo aquí planteado claramente requiere un intenso y sostenido programa educativo que por nuestras circunstancias tiene que correr en paralelo con muchas otras actividades de reconstrucción. El grueso de la población no conoce una buena parte de lo aquí expuesto. ¿Cómo de manera efectiva, particularmente urgente, porque tenemos poco tiempo para hacerlo, abordamos la educación de esa población, particularmente por el inmenso cambio de paradigma que eso representa? O sea, ¿cómo lo podemos hacer efectivo? Y la otra pregunta, sin olvidar que tuvimos pérdidas inmensas tanto en nuestros cuadros profesionales como en recursos materiales, ¿cómo movernos ese programa educativo? ¿Cómo movemos ese programa educativo? Mis preguntas surgen porque no termino de ver cómo puede ocurrir. Lo único que he escuchado hasta ahora es diagnóstico y buenas intenciones, pero no se terminan de ver las terapias específicas. Ok. Sin duda, estamos frente a un tema que desde el inicio lo dijimos, nos deja, el complejo per se, es complejo en toda la extensión de la palabra. Para Venezuela es hipercomplejo y claro está que en una charla como la de hoy no podía yo tener planteamientos específicos. Estamos planteando un punto de partida. Sí estoy consciente de que esto amerita un esfuerzo titánico, sin duda, en capacitación, en desarrollo de competencias. A veces decimos educación y bueno, está bien, sí es educación, pero el término clave es desarrollo de competencias. Desde un elemento como este comité rector, yo diría, sí, hay que comenzar a hacer acciones, pero de algún lado tenemos que partir. Hoy estamos diciendo, hagamos un punto de partida, pues. ¿Qué proponemos? ¿Qué proponemos como punto de partida? ¿Qué podemos hacer? Porque ahí es donde está la pregunta que muchos nos atoramos y es correcto el punto de reflexión. Si nos quedamos con el diagnóstico, nos vamos a llenar de ansiedad, de desesperación y de quién sabe qué más, hasta nos da un infarto, ¿verdad? Entonces, la manera tiene que ser diseñando y desarrollando el ente operativo del asunto. Entonces, quizás el grito más grande que doy yo hoy con esta presentación es, hagámoslo entre todos, no es la tarea de uno. O sea, a mí se me ocurre una dimensión y a todos
se nos pueden ocurrir aportar otras dimensiones. Estamos en esta organización que hacemos esto. Vamos a agregar esto para ir conduciendo a tales niveles un planteamiento de cómo crear esta bendita PMO. Cómo le llegamos a ese comité. Después trabajaremos que no sea político y que sea... Lo que sí hay que trabajar de inmediato es que sea profesional, indudablemente. Pero crear ese comité, así como lo escuché en la pregunta, claro que amerita un paralelismo, amerita que pensemos que incluso ya debimos haber arrancado, claro que sí. Entonces, el tema siempre, como lo decimos de manera algo conformista, más vale tarde que nunca, pero bueno, propongámonos hacer algo. Yo, en lo personal, pongo sobre la mesa mi mejor buena voluntad, arrancando con esta presentación en la que precisamente quería despertar inquietudes como la que tiene esa pregunta. Quisiera que todos la tengamos y que cuando yo ahorita les comparta comiencen a surgir propuestas, así como se piden respuestas concretas. ¿Cómo concreto yo lo que voy a hacer desde ese diagnóstico? ¿Cómo concreto ese diseño? ¿Y cómo voy a este comité rector? ¿Cómo desarrollo este capital humano? Quizás la pregunta vino en el sentido, ¿cómo arranco con el capital humano? Yo creo, la verdad, siendo un poquito osado, en mi opinión, porque no tengo datos, vamos a decir, científicamente probados, o sea, del ámbito científico, pero he visto información que me dice que a pesar de todas las condiciones, todavía en las universidades trabajamos sobre conceptos interesantes como estos y no hemos dejado la tecnología tan atrás. Sí tenemos rezagos importantes por la naturaleza de las inversiones, pero sí existen estrategias para acelerar estos desarrollos humanos, de competencias, etcétera, pero hay que trabajar en las bases. Es decir, hay que generar módulos de enseñanza y aprendizaje y todos tenemos que convertirnos en vehículos de enseñanza en los distintos bloques crear una red cooperativa, pues. Quizás el concepto que pudiéramos utilizar hoy día y apoyado con redes sociales, eso tiene puntos de propulsión tremendos, ¿no? Nosotros nos apoyamos en redes sociales y vamos creando redes desde cada uno de nosotros. Así como trabajamos para ir a unas elecciones, trabajamos para ir llevando principios y valores hacia nuestros ciudadanos y que vayamos consiguiendo ese compromiso y ese concurso. ¿De acuerdo? Sí. La siguiente pregunta es, excelente, Medardo, gracias. Nuestro sistema educativo universitario no proporciona herramientas para ser emprendedores. Por ello, casi todos buscan conseguir un empleo. Hasta donde conozco, solo la Universidad Tecnológica del Centro proporciona o proporcionaba las herramientas necesarias. ¿Qué opinas al respecto? Sí, ese es un problema bastante general. No es solamente Venezuela. Yo aquí en México observo lo mismo y ahorita viene cambiando ese concepto. De hecho, esta organización de investigación que se llama Remineo tiene bastantes estudios desde los ámbitos universitarios donde la resultante ha sido ese bajo índice en la promoción del emprendimiento y se están trabajando desde los ámbitos universitarios para mejorar ese desempeño. Venezuela obviamente tiene singulares situaciones allí. La forma como se destruyó el mecanismo universitario fue tremenda. Fue uno de los atentados más grandes. Yo diría que mayor incluso que destruir a PDVSA. Porque ese es un motor demasiado importante para un país, la parte universitaria, el desarrollo de conocimiento.
Y mi opinión concreta, entonces, estoy de acuerdo, nos falta mucho y por eso para mí ha sido tan estimulante hablar de estos temas en estos ámbitos. Sí. La última pregunta que tenemos dice, entiendo que lo que estás planteando es la constitución de un ente planificador a nivel de país, un ministerio de planificación. Ok, qué buena pregunta, qué buena pregunta. Ve, sí, un término como planificación a mí me encanta. Yo soy un enamorado de la planificación, pero igual la planificación, sin un elemento de ejecución, sin un músculo ejecutor bien configurado, también se convierte en el concepto este de haber diagnosticado, haber diseñado y entonces concretar es ejecutar ese plan. La ejecución misma del plan, la PMO, llega hasta el ámbito de que puede ser un ente asesor, auditor, asesor, del ejecutor del plan. Para que el ejecutor del plan, primero, por ejemplo, si se determina que le falta entrenamiento en algunas áreas, la PMO puede promover, o sea, puede conducir, puede de alguna manera asistir para que reciban el apoyo tecnológico y técnico que requieran. Y que la ejecución del proyecto, la ejecución, sea realizada vamos a decir, de manera efectiva y eficiente. De manera que la respuesta es, si es un elemento planificador, pero también es un elemento rector y como rector es un elemento que debe tener configuraciones de auditorías, debe tener una configuración de asistencia técnica, apoyo técnico e inclusive cuando una PMO tiene el desarrollo suficiente, puede proveer, por ejemplo, al gerente del proyecto en un área de conocimiento particular que se requiere para un proyecto particular también. Hasta esos niveles puede llegar esa configuración de una PMO, siendo un elemento que su configuración, vamos a decir eso, es como hacer un traje a la medida. Y obviamente, ¿de qué depende la configuración inicial de un elemento como ese? De nosotros, de quiénes podemos aportar, quiénes podemos sumarnos a un comité como ese, de cómo participamos, cómo lo estructuramos y luego cómo pautamos hacerlo desarrollarse también internamente, porque ese es un ente que necesita también, como cualquier otro ente, desarrollarse. Va a actuar como una organización, pero como una organización que apoya el desarrollo, desde el apoyo al plan rector nacional, al plan de desarrollo nacional, ese cuadrado, o como lo denominemos, ¿de acuerdo? Ok. Bueno, mira, con esto finalizan las preguntas. Vamos a dar el derecho de palabra. Les recordamos la nueva regla. El derecho de palabra es por 1 minuto nada más. Y traten de hacer la pregunta específica y concreta sobre el tema y lo que son las opiniones y experiencias del que está pidiendo la palabra. Por favor, vamos a discutirlas en la sobremesa, que va a ser un poco más larga ahora. Entonces, tiene la palabra, estaba anotado Pedro Figueroa. Pedro Figueroa, pero no sé si tú lo quitaste, Carlos, o él se No, quitó. no, yo no lo quité. Deja de compartir, Medardo, para que nos Ok, veamos las caras. Ya están habilitadas las cámaras y los micrófonos, así que pueden abrir cámaras y micrófonos los que quieran. Bueno, Pedro, ¿tú solicitaste la palabra o prefieres hablar en la sobremesa? No, yo solicité la palabra. Ok, bueno, ya sabes, es 1 minuto nada más ahora, ¿oíste? Sí. Yo Dale. propongo que a Pedro le demos 2 minutos esta vez hasta que se acostumbre. No, vamos a cambiar la regla. Jorge, creo que nos faltó una regla aquí, no interrumpir.
Sí, Agrégala, Carlos. la agrego para la próxima vez. Bueno, dale, dale, Pedro. Ponme el reloj. Ya lo Eh, puse. Colega Medrano, felicitaciones por divulgar los componentes básicos del emprendimiento social. Pregunto, ¿puede suministrar sus contactos para compartir una experiencia real en 1.700 microcréditos para madres solteras en 6 barrios de Caracas, copiando a Muhammad Yunus? Mi contacto está ahí en lo que escribí, ¿no? Y el señor Mohamed Yunus se ganó el Premio Nobel de la Paz en el año 2007 por los millones de microcréditos que implementó con su Grameen Bank en Bangladesh y en muchos países en desarrollo. 47 segundos. Gracias, Pedro. Gracias, Pedro. Voy a compartir rápidamente. Activen sus celulares, que más rápido van a poder captar el ahí tienen el... Medardo, ok, pero ¿Entiendes? Ahí tienen... pon tu contacto en el chat. No, pero Ah, bueno, ellos lo pueden tomar con el QR. Sí, sí. ahí lo pueden copiar rápidamente con el capturador del teléfono Con la cámara. y ya les copio esto en el chat, pues. Sí, con mucho gusto. Con mucho gusto Ok. y con la mayor confianza me pueden hablar, e inclusive para criticarme. Aquí se vale todo. Muy bien. Uno aprende de la crítica. Mi pregunta, Tiene la pregunta de Pedro. la petición de Pedro. Ay, Pedro, perdóname, Pedro. Perdí tu... Oye, es que no sé por qué no copié. ¿Cuál fue la pregunta así rápido? Si podemos copiar las experiencias de Muhammad Yunus en Bangladesh, Ah, perdón, es que no te copié el si podemos copiarla, sí. No, claro que sí, perfectamente. Fíjate que yo cuando oí tu explicación, lo que pensé fue, oye, qué buena experiencia, qué excelente respuesta al cómo promover fórmulas educativas, porque cuando suelto esos apoyos, ¿qué me faltó? ¿Por qué muchos de esos emprendedores que recibieron apoyos como ese y muchos otros que han recibido en programas de gobiernos anteriores y tal y que sé yo han fracasado? Porque no tienen el conocimiento para ir al emprendimiento, no tienen el conocimiento para hacer proyectos, o sea, resumiéndolo en el concepto de cómo ejecuto un proyecto. Y se les va de las manos, se les va de las manos. Voy a quitar compartir y entonces luego vuelvo. Ok. Vamos a Sí, darle la Pedro, palabra. completamente, sí, con todo, mira, al 100. Esos son el tipo de iniciativas que necesitamos. Ok, vamos a darle la palabra a Tomás Mata. Un minuto, Tomás. Muy bien, muchas gracias. Merardo, es muy interesante. Indudablemente que esto es fundamental para el país de crear cientos y miles de empresarios de su propio conocimiento. Sin embargo, pareciera que este tipo de emprendimiento requiere también que haya una planificación inicialmente central, como lo hizo Corea del Sur y como lo han hecho otros países que dicen, bueno, hay que crear capital humano, como dice Pedro, hay que crear también, pero con todas las cosas que tiene que tener a un nivel, vamos mucho en línea con lo que dice Carlos Sánchez, de constituir un ente planificador, algo así como la Corporación Venezolana de Fomento de hace 60 años, que logró crear grandes cosas en el país, pero demanda atacar, como tú dices, varias cosas a la vez, y debería venir como por el Estado que promueva eso. ¿Cuáles son las experiencias en Venezuela? Si las tuvimos, indudablemente que las perdimos, y qué se puede hacer para retomar eso de una manera, como tú dices, holística. Gracias. Sí, no, muy bien, Mata. Fíjate que aquí el gran tema, y hiciste un ejemplo interesante. Por ejemplo, parte de lo que debemos revisar es esa parte
histórica de lo que han hecho otros para lograr desarrollos X similares, para nosotros también, no usar el término así vulgar, copiar, pero sí asimilar esa experiencia. A mí me gusta pensar en que asimilemos experiencias para desarrollar la nuestra propia, sin pensar en copiar, sí ver cuáles son las lecciones aprendidas. En gerencia de proyecto usamos lecciones aprendidas. Entonces, las lecciones aprendidas para que yo luego acelere con más propiedad y usar eso como lo que nombraste de Corea. Entonces, pero yo sí creo que yo no tengo esa respuesta. Yo confieso que es una respuesta que amerita de mucha participación de quienes pueden configurar un elemento. Yo voy a usar el término político, ya. Necesitamos configurar un algo que sea político, porque necesariamente tiene que ser político. Aunque yo dije, contradictoriamente pudieran decirme cualquiera, que yo dije que no fuera político. Pero es que a lo que yo me refiero es a la política partidista, cuando dije no político. Yo me refiero a una política sí de Estado y que podamos configurarlo, proponerlo. Yo la verdad no sé cómo hacerlo. Mi mayor ansiedad en las configuraciones van y Buca y van y esas que andan por ahí. Mi mayor ansiedad es cómo lograr impulsar. Y por ejemplo, muchos de ustedes que estuvieron en juntas directivas y en elementos de PDVSA, quizás conozcan algunos mecanismos que sí ejercitamos, que los ejercitamos en esos niveles altos y que tenemos que hacerlos permear y que los hicimos permear, mejor dicho. En una industria como PDVSA tuvimos éxito, fuimos exitosos, logramos, nosotros tuvimos un ejército de personas extremadamente capaces. O sea, ¿qué tuvimos nosotros? Gente con competencias formidables. Las tuvimos porque ya no las tenemos juntas. Andan en el mundo dando esas competencias a la productividad del mundo global. ¡Qué bueno! Aplausos. Porque el mundo global también es nuestro. También es nuestro. Nosotros no podemos perder esa perspectiva. Donde quiera que estemos, nosotros estamos aportándole al mundo global. Entonces, pero en nuestra Venezuela queremos buscar cómo traer ese aporte acá. Entonces, si tenemos que pensar cómo nosotros hacemos una propuesta, vuelvo a la respuesta más concreta. Yo no sé cómo entrarle, porque fíjense lo que yo dije, no quiero que sea político. ¿Cómo rompo el esquema de los políticos? Sería la primera pregunta que yo me haría. Y yo esa respuesta no la tengo. O sea, ¿cómo me respondo eso? O sea, ¿cómo le rompo yo la intención que tienen los políticos, que son emprendedores por excelencia? Que su emprendimiento no sea el que queremos, el que necesitamos, ese es otro tema. Pero de que son emprendedores, son audaces. Hay unos que sin estar preparados profesionalmente están en posiciones envidiables. ¿Cómo lo logran? Es pura actitud sin aptitud. Entonces nosotros tenemos que cambiar eso, pero ¿cómo rompo con ese? Porque es un poder. O sea, sí entenderemos que eso es un poder. Entonces, para seguir en el intercambio y que no hable solo yo, no tengo una respuesta así concreta, pero sí tengo esa propuesta que hice ahorita en mi presentación y tengo mi voluntad y mi deseo de aportar. Con eso sí les digo que, y creo que todos ustedes estando aquí, estoy seguro que lo tienen pues también, no me queda duda, no me queda duda. Adelante. Tiene la palabra Carlos Sánchez. Medardo, mi pregunta es, los planes nación que realizó los gobiernos democráticos eran planes que generaron, pregunto, yo creo que eran planes que crearon un pensamiento creativo y un objetivo estratégico y de ahí salieron grandes desarrollos del país, SIDOR, PDVSA, Plan Mariscal, etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que, yo por eso hice la pregunta sobre un ministerio,
O sea, yo creo que lo que tenemos que ver un poco la historia reciente de esas democracias y actualizarla a los tiempos, pero esos planes eran generados por los gobiernos, pero ahí había participación no solamente partidista, había participación de todos los entes nacionales, universidades, institutos de investigación, academia, etcétera. O sea que para mí ese es el modelo. ¿Qué piensas? No, correctamente, estoy de acuerdo contigo. Me parece que eso, digamos, el enfoque que estás haciendo, esa experiencia hay que aprovecharla. Las experiencias de esos desarrollos que funcionaron. ¿Cuál es el correctivo que debemos también propiciar cuando yo coloco ese término así un poquito drástico de no político? Es que tenemos que eliminar, ¿verdad? Hay proyectos, nación, que, por ejemplo, cuando tú hablaste de Sidor, ahorita dice Sidor, la misma PDVSA, no son proyectos de corto plazo. ¿Por qué? Me voy a devolver más bien a PDVSA, que la conocemos mejor. ¿Por qué los planes de PDVSA en desarrollo de capital humano, de capital intelectual, mejor dicho, fueron exitosos y nos llevaron a ser una empresa clase mundial? Porque logramos ponerla entre paréntesis en los ámbitos políticos, que fue lo que le dio, como decir, a Chávez las ganas de venirla a romper. Porque PDVSA, eso que ellos llamaron una caja negra, lo que era una protección contra ciertos elementos del involucramiento político, que no dejaba de tenerlos, ojo, y que el presupuesto nacional dependía de lo que le sacaban a PDVSA como impuestos. Pero en concreto, sí, Carlos, estoy de acuerdo con ese planteamiento. Debemos aprovechar ejercicios como ese, aplicándole los correctivos de las lecciones aprendidas. ¿Por qué no funcionó? ¿Por qué en algún momento dio traspié? ¿Qué tal? Y aplicar los correctivos. Porque ¿cuándo dieron traspié a algunos planes? Cuando hubo cambios de gobierno. Porque un grupo u otro traían intereses distintos. Entonces, tenemos que romper con eso. Por eso yo digo que tiene que ser un ente profesional que elimine esa distinción de que porque yo traigo un grupo político, al siguiente borrón y cuenta nueva, y ya este proyecto no, que más bien es este, porque este fue el que yo dije en mi campaña. No, tiene que ser el plan nacional primero que nada, en un corto, mediano y largo plazo, y que el que venga a buscar votos, que venga a una licitación de votos, donde el marco de la licitación está asignado por el cumplimiento de un plan rector nacional que desarrolle la nación, que desarrolle el bienestar social a la gente, a las ciudades, a los pueblos, a todos. Entonces, a eso es a lo que yo quiero hacerle énfasis y referencia. Romper ese paradigma de que nosotros, como ciudadanos, tenemos a los políticos deificados, cuando los políticos tienen que trabajar para el ciudadano. El ciudadano es el que paga a los políticos. Entonces, los proyectos de los ciudadanos en manos de los políticos y nosotros los ciudadanos rindimos pleitesía para que nosotros podamos obtener la posibilidad de nosotros trabajar en el ámbito nacional, cuando ellos son los que tienen que propiciarlo como una obligación, como un compromiso. En la licitación, que se llaman elecciones nacionales del presidente y de todas las cámaras y de todo lo que debe haber, es una licitación de votos, donde la licitación tenga las condiciones de evaluación. Como nosotros licitamos un proyecto, nosotros evaluamos a los contratistas y el que no cumplía con los rigores del plan que tenía que cumplirse, de la planta con las características. Aquí es un plan de nación, un plan que aporte al crecimiento y como fin último de ese crecimiento, tener los recursos para el desarrollo. De eso es de lo que se trata. Yo creo que sí, hay que aprovechar todas esas experiencias. Bueno, Carlos, ya puede cerrar. Sí, bueno, les recomiendo que vean la presentación de Tomás, la última fase, la última parte de la presentación,
porque es Sí, muy interesante que Tomás ahí agrega lo político, lo profesional o sea, agrega todos los factores, o sea, que es lo que necesitamos. O sea, no es que ok, los políticos, hay que agregar todo. Y parte muy de lo que bien. hay que incluir es la parte esa político-partidista que se cuadren con las actividades que requiere para el desarrollo del país. Yo le recomiendo esa última fase de Tomás, que estuvo muy buena. Toda la presentación estuvo buena, pero me Excelente. gustó mucho esa y Eh, también por su presentación tan buena y que genera toda esta discusión. Creo que es interesante este tipo de intercambio. Te agradecemos tu tiempo, Medardo, y estás invitado. Bueno, tú has estado en otras actividades nuestras aquí en los webinars. Vamos a pasar entonces a la sobremesa. Ahora sí vamos a tener Sí. derecho a palabra Yo, por 3 minutos. yo, perdón un momentito, yo más bien soy yo el agradecido con todos ustedes en escucharme y con los aportes tan interesantes que han hecho con sus preguntas y los planteamientos. Eso último que repite Tomás, lamento que no he visto todavía la presentación, la voy a ver, ya yo tengo el enlace y demás, y creo que esa iniciativa, solamente tomando el concepto que tú acabas de decir, me imagino, esas son las iniciativas que necesitamos ir a esos gente. ¿Cómo hago cosas, cómo propulso ideas como esta? Tengo que llevarlas a esos escenarios. Muy bien, gracias. Ok, entonces vamos a pasar a la sobremesa.